Que Dios te bendiga grandemente y que la gracia de Dios esté contigo siempre. Mira, te voy a leer algo que dice aquí. Es, el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz sobre los que vivían en las densas tinieblas. La luz ha resplandecido. Versión NBI y versión Reina Valera también te voy a leer. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra, de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Este mensaje se llama Las sombras del pasado. Cuando tú recuerdas tu pasado, sé sincero contigo mismo, amigo, amiga, hermano, hermana. ¿Te sigue doliendo? ¿Sigue sangrando esa herida? ¿O solo lo recuerdas como algo que Dios permitió forjar tu camino? Ojo, muchas veces he escuchado que Dios permitió esto. No, eso no. Dios no puede habitar en la maldad. Dios es santo y no puede mancharse. Sí, nos saca a nosotros de la inmundicia siempre y cuando tengamos en el corazón ahí la disposición de creer para justicia y luego confesar. Porque si confesamos seguimos andando mal. Mira, hay una profecía en Isaías. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y también cuando viene Jesús, esta profecía se cumple. Pero no significa que en el tiempo de Isaías estaban pasando estas dificultades. Estaban pasando estas dificultades. Este pueblo estaba andando en tinieblas. Estaba andando en tinieblas porque se habían desviado sencillamente. Bajo la lupa de la verdad, vamos a estudiar qué es la Biblia. Este mensaje que le he titulado Las sombras del pasado. Como te recuerdo, este pueblo se había desviado, conocían las escrituras, eran instruidos. El Shabbat, como tú lo sabes, era el sexto día donde ellos no trabajaban, pero ¿qué hacían en ese día? Los cabezas de hogares iban a ser instruidos. Iban a ser instruidos, iban a la sinagoga, al templo, los instruían, le leían. Cuando tenían la Torá, le leían la Torá, parte de la Torá, y eso ellos le enseñaban. Llegaban a su casa en ese día y le enseñaban a sus hijos, a sus esposas que no podían ir, porque no eran contados. Lastimosamente era así en esa situación. Hoy en día las iglesias pueden ir los niños, los adolescentes, las mujeres y aún los cabezas de hogar. Y a veces, generalmente son las iglesias en general, hay más mujeres que hombres, es la verdad. Pero en este contexto, los padres tenían el deber de instruir a sus hijos. Y habían instruido a sus hijos, ellos aprendieron las escrituras. Pero lastimosamente la tenían en su cabeza y no la había bajado a su corazón. Incluso Moisés le va a recitar no solamente a la antigua generación, sino a la nueva generación, antes de ir a la tierra prometida. Oh Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza, y repetirás a tus hijos. Es el mismo sermón, pero con diferente generación y con el corazón podrido de ellos, alejados de Dios. Solo algunos cuantos como José y Caleb y Moisés. Incluso, mira, el corazón del mismo Aarón estaba un poco corrompido, que hizo un ídolo. ¿Cuántas veces habrá tenido Caleb y Josué de decir 40 años? Cades Barnea. Pero esto no me va a detener, voy a luchar, Dios me ha prometido algo. Isaías estaba diciendo esta palabra porque ese pueblo estaba corrompido, se había desviado, no solamente el pueblo, los sacerdotes. Ves Ezequiel, que era un sacerdote, cómo empieza a hablar sobre
cómo estaba corrompido por dentro ese templo. Ya Dios no estaba ya. Andaba en tinieblas, dice aquí. Andaba en tinieblas. Moraba en las tinieblas. Su morada eran las tinieblas. El que habita bajo la sombra del Altísimo, ya está bien, pero este pueblo moraba en las tinieblas. Sencillamente, mira, la ciencia dice que la oscuridad no existe, que es la carencia de luz. Al igual, la maldad no debió existir. ¿Pero por qué existe? Porque es la carencia de Dios en el corazón del hombre. Sencillamente, hay falta de luz, hay oscuridad. Hay falta de Dios, hay maldad. Y al tener maldad hay consecuencias. Porque tenemos un Dios de amor, pero también un Dios de juicio. Y cuando declara profecías, declara uno, arrepiéntete, estás equivocado, no hagas esto, te va a pasar esto, y le repetía, mandó al profeta llorón que era Jeremías, mandó a Isaías, mandó a Ezequiel que era un sacerdote, levantó a gente y empezó, pero esta gente no quería arrepentirse, pensaba que estaban bien y andaban en oscuridad. Y sencillamente este pasaje que es una promesa mesiánica, que si tú lees todo el pasaje, en el 9:6 te vas a dar cuenta que declaran cómo Jesucristo lo iban a llamar. Admirable consejero, Padre eterno, príncipe de paz, Dios fuerte. Era una promesa mesiánica. La gran luz era Jesucristo, porque ese pueblo no solamente andaba en oscuridad, moraba en la oscuridad. Hacían cosas terribles. Y cuando fueron llevados, exiliados por la sentencia, que se la buscaron porque no se arrepintieron, sencillamente su corazón estaba lejos de Dios y sus labios solo confesaban, aleluya, gloria a Dios, Selah, Señor, ¿no? Hacían sus ritos, sus ceremonias, sacrificaban y aún los sacerdotes estaban mal, aún el pueblo estaba mal, no había nada, se habían acostumbrado a andar así. Por eso dice Isaías, andaba y vivía en oscuridad. Era su morada, era su hábitat de ellos. Y lastimosamente pasaron una consecuencia. Fueron llevados, exiliados. El reino del sur, que hablamos de los judíos, a Babilonia. Y el reino del norte, hablando de Israel, de las 10 tribus, fueron llevados a Siria. 70 años. Y Dios mandó profeta a ambos, porque era un pueblo dividido en tiempos del hijo de Salomón. Otro día, otro tiempo, conversaré o hablaré sobre este tema. Ahorita estamos hablando de la sombra del pasado. Y llegó Sadrán, Mesías y Abednego, Daniel, Esther. Llegaron muchos. Nehemías. Posiblemente Esdras nació ahí con ellos, ahí en la deportación. Zorobabel igual. Josué, que es otro Josué, que era el sacerdote, el sumo sacerdote, también nació ahí. Y cuando ellos pasan los 70 años, vas a ver, cuando Daniel empieza a orar y a decir, Señor, ya se cumplió la fecha, y hace un ayuno de 21 días, que es conocido, y luego se le aparece el ángel y le dice, desde que dispusiste en tu corazón humillarte ante Dios, tu oración ha sido escuchada. Pero el príncipe de Persia se me antepuso, me hizo guerra. Pero vino el arcángel Miguel y estoy aquí. Y Ciro dio una orden. Vas a ver esta orden en el libro de Esdras, de cómo es esa orden. El primer grupo, encaminado por Zorobabel, con los principales, fueron a la ciudad.
de, de donde ellos vivían en Judea. Y vieron todo en ruinas, el templo en ruinas, las murallas en ruinas, todo horrible. ¿Cuánto dolor habrán tenido? Las sombras del pasado habrían llegado. Algunos se recordaron cómo mataron a sus hijos, a sus padres, cómo mataron quizás a sus amigos. Fue tan despiadado y cuánto dolor habrán llorado. Y aún así se habrán levantado para construir, pero habían pruebas más. Luego con Esdras, enviado nuevamente la segunda vez, ya con la línea sacerdotal, porque él viene de la línea sacerdotal, a seguir construyendo el templo, ayudando ya a Zorobabel que estaba ahí, y no podían. Levantaron un altar y no podían. Las sombras del pasado venían. Y encima habían enemigos que estaban a las orillas y siempre venían y destruían lo que ellos construían. Solo un altar y empezaron a levantar el altar a Dios y decir: Dios, oh mío, ayúdanos. Y luego vas a ver a Nehemías como entra al escenario. Y Nehemías, viendo a un judío, un paisano suyo que regresaba, se acerca y le pregunta, capítulo 1 vas a ver, y de cómo Nehemías empieza a orar para hablar con el rey Altajerje, y cómo se arriesga la vida. Recordar el pasado fue doloroso para Nehemías, y asumir, decir: contra ti hemos pecado. Estábamos andando en oscuridad, sin él tener en cuenta que sus padres cometieron esto. Quizás él se sintió aludido. En las sombras del pasado regresaron y él regresó y fue también a construir las murallas en 52 días. Luego construyeron el templo. Se armó algo que Dios solamente lo pudo hacer, con la corona de Persia, con Ciro, Jerjes, Altajerjes. Años pasaron para construir todo, pero 52 días pasaron para construir lo que es la muralla. Recordando cada escombro que levantaban, recordaban: esto pasó así, así, memorias del pasado. Ahora tú, amigo, amiga, esta profecía fue 700 años de Jesucristo. Jesucristo, al venir también a nuestra época, encontró también a un corazón dañado, un pueblo desviado nuevamente, pero el Mesías caminaba con ellos. Conocían las Escrituras, pero no conocían al que había sido inspirado por el Espíritu Santo, al autor de la Biblia, que era Jesucristo. Jesús va a decir: ustedes escudriñan las Escrituras, porque en ellas sabéis que tendréis la vida eterna, porque estas dan testimonio de mí. Lo vas a poder buscar en Juan 58, ahí, nuestro lema. Bajo la lupa de la verdad vas a ver a Jesucristo ahí siempre interviniendo. Esa gran luz que decía Isaías era Jesucristo. Iba a alumbrar no solamente a Israel, sino a todas las naciones. Cuando tú recuerdas algo, hablando de las sombras del pasado, ojo, las sombras no son la realidad, son el efecto de algo que se interpone entre la luz y nosotros. Algo que simplemente se interpone, algo que no nos deja ver la luz. Y eso es sencillamente la maldad. Y eso sencillamente es lo que engendra la maldad, es el pecado. Y a veces nos hemos acostumbrado a esto. Se interpone entre Dios y el hombre. Romanos 3:23 dice: porque cuando todos pecaron y estaron destituidos de la gloria de Dios, ahí no se refiere que hay alguien que no pecó. El único que no pecó es Jesucristo. Pero luego se hizo pecado por nosotros, para salvarnos y ser esa gran luz que todos debemos ver. ¿Qué se interpone entre tú y Dios? ¿Las sombras del pasado te siguen hiriendo?
Por eso no eres sano. Muchos no viven, muchos viven, no viven atrapados de demonios, viven perseguidos por sus sombras. O sea, esas sombras del pasado te siguen atormentando. ¿Hay endemoniados? Claro que sí. Aunque la psicología lo declara con otro nombre, atormentados, porque son personas atormentadas, la esquizofrenia en varios niveles. La Biblia lo declara demonios, pero tú estás atrapado, quizás en la sombra del pasado. Recuerda, estos hombres sufrieron mucho, pero derramaron su corazón a Dios para ser sanados completamente. Daniel tenía 70 años en el ministerio, porque 70 años tenía que pasar para que él regrese a casa. Y él de muchachito lo sacaron. Entre cadenas, esposa, instruido por la cultura, por los idiomas, por las letras de los babilónicos, luego por las letras de los persas. 70 años. Pero recordaba sus heridas. Pero él dependía de Dios. Esas sombras del pasado te hacen recordar errores que tuviste, culpas no resueltas, heridas emocionales, familiares, espirituales que tú tienes, palabras que te marcaron. La generación de bronce, que fue antes de mi generación, no solamente eran calles de la boca, sino también agresivamente te trataba. Ahora hay palabras que hieren. No te quiero, no te amo. No solamente decir maldito. A Jesús le maldicieron, le dijeron de todo. A los apóstoles igual. Pero ellos estaban no en las sombras, sino ellos estaban con Cristo. Y a pesar de vivir con Cristo, 3 años, en su corazón estaba lejos también. Por eso cumplieron. Cuando murió, se escondieron. Se escondieron. Buscaron, hablaron de Dios, pero Dios no lo quería así. ¿Saben qué? No es así. Ustedes serán la luz del mundo. Ay, santo Dios. O cuando te recuerdas cómo fuiste en el pasado, tu versión antigua, hiciste algo tan feo, tan horrible, y tú dijiste, no, ya no. Fui desechado. En lo personal, ¿cuántas cosas habré hecho yo? Espantosas y horribles. Pero Dios no me desechó. Sí, regresaría al pasado para no cometer estos errores, seguramente que sí. Si hubiera una máquina del tiempo, regresaría y diría, tranquilo, al Victorín de 8 años, 7 años, tranquilo, cálmate. Dios siempre está contigo y tu futuro, Él lo tiene bajo control. Tranquilo, cálmate. No hagas esto, no hagas lo otro. No busques por donde no está Dios. Mira al cielo, abre tu corazón y dile, te acepto como Señor y Salvador. Y seguramente borraría esas cosas que me recuerdan y diga, ¿por qué lo hice? Esto me desechó. ¿Te has sentido así cuando has recordado? Antes sí, me hería mucho esto. Sí, me hería. Pero cuando yo recibí, mi persona recibió la sanidad de Cristo, que duró una prolongación casi de 20 años, pude entender que las sombras del pasado ya no me iban a dañar. ¿Voy a pasar persecución, pruebas, dificultades? Seguramente que sí. Pero ya cuando recuerdo mi pasado, no lo recuerdo con dolor, lo recuerdo como enseñanza, porque eso me forjó a mí a valorar lo que ahora tengo. Tengo a Dios en mi corazón, esa luz que me alumbra constantemente, porque lámpara es a mis pies tu lumbrera, mi camino. La palabra de Dios
La palabra de Dios es Jesucristo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que anda en mí no andará en tinieblas. Las sombras del pasado te persiguen, pero no te dominan. Te pueden perseguir los recuerdos, porque el diablo es así, sabe tu pasado y te trata de dar y dar y dar cuando estás avanzando, y dar y dar y dar, y tú mismo dices, no, yo no voy más. No te puede dominar eso. En el Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré. Aunque tú andes, porque va a haber un momento que va a haber una oscuridad, que tú no lo provocaste, claro que sí, pero David va a decir esto, aunque ande en valle de sombra y de muerte. ¿Por qué? Porque él estaba buscado por Saúl, buscado para matarlo. 10 años aproximadamente estaba escondiéndose, buscándolos para que lo maten a él, porque él era el ungido de Jehová también y era el que iba a ser rey. Y Saúl ya estaba endemoniado y lo quería matar. Te puede perseguir las sombras del pasado, pero no te pueden dominar. Pablo, ¿cuántas veces habrá luchado el apóstol Pablo? Recuerda, él no solamente asolaba a la iglesia, él mataba también a personas, los encarcelaba, iba no solamente en Jerusalén cuando mataron a Esteban, sino iba a Damasco para seguir persiguiendo y matando y asolando a la iglesia. ¿Cuántas veces habrá dicho, ¿por qué hice esto? Cuando Cristo se lo cruzó en el camino, capítulo 9 de Hechos. Y vas a ver que después de este encuentro, que fue una luz que lo dejó ciego, vas a ver su cambio drástico. Y cómo luego él se va a Arabia y luego de 3 años Bernabé lo trae, va a la iglesia de Jerusalén y vas a ver que los apóstoles no lo miraban con buen ojo, no lo aceptaban, porque pensaban que era un peligro latente. Creían que era el mismo y no había cambiado nada. Recuerda, no te puede dominar, te puede perseguir seguramente, algunos a veces te lo recordarán, pero eso no te puede lastimar, dominar, no te puede neutralizar. La sombra parece real, se mueve contigo íntimamente, pero no puede tocarte. Sí, tenemos una sombra, un reflejo. El pasado también es lo mismo. Nos podemos recordar, es real lo que hemos pasado, no es algo ficticio. Donde yo vaya, el pasado, el presente, están ligados. Es la verdad completamente. A veces la sombra asusta, pero no te mata. Sí, a veces te recuerda y sencillamente te asusta, ¿no? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué causé tantas heridas? ¿Por qué fui herido? ¿Por qué esto? Asusta recordarte, ¿no? Que por eso simplemente voy a ser desechado. Pero no puedes tú permitir que esto te mate en la vida espiritual. Estos hombres que hablamos de Isaías vivían y moraban en las sombras, en la oscuridad, a pesar de que ellos sabían la verdad. Y que tenía que ser una lámpara a sus pies, su lumbrera camino, la Biblia. Y enseñaban constantemente, pero no la practicaban. Ahora, cuando Jesús vino, ahora también seguían enseñando, pero su corazón estaba lejos. De labio lo honraban, pero de su corazón. ¿Por qué? Ves el reflejo en la crucifixión. Un día, una semana antes, alabado sea el Señor, Hosana el que viene, y en la misma boca al día siguiente, maldito, esto y otras palabras más fuertes seguramente habrá escuchado. Flagelado. Su corazón de este pueblo estaba lejos. El templo, tenía un templo
hermosos, preciosos, pero llenos de maldad, cueva de ladrones, lo va a decir Jesús. Porque hacían conforme a lo que ellos creían, levantaban el sacrificio y el sacrificio le daban lo peor a Dios. Y cuando daban el diezmo se jactaban de dar más que otros. Y Jesús va a resaltar a una anciana que dio todo, el sustento que tenía. O sea, hablado del corazón de esta anciana, generalmente, no lo exterior, pero como ellos hablaban a lo exterior, Jesús tenía que hacerle entender de esa forma, porque Jesús ve el corazón de esta anciana, viuda. A ellos no importaban si esta anciana comía o no, pero a Dios sí le importaba y vio lo profundo de su corazón. ¿Por qué no fue a los entendidos, a los reyes Jesús? ¿Por qué fue a la gente desechada, aislada, repudiada, a los niños? Cuando a veces esperaban los judíos, en tiempo de Jesús, a los niños. Era niña. Habían 8 días que ellos podían abandonar al niño o sencillamente matarlos. Y lo mandaban y lo botaban al estercolero o los abandonaban en plazas. Porque había una ley que si un niño con defecto físico, una niña sencillamente no era orgullo para el padre ahí. Esperaba un niño y nació mujer. Y la mujer era en la escala social estaba al nivel de niño que no se contaba. Vas a ver en la multiplicación que aún los evangelistas siendo inspirados por Dios, mujeres y niños no se contaban. 5.000 hubieron, pero sin contar a las mujeres y niños. Porque no los contaban. Que haya habido mujeres destacadas como Esther y le hayan puesto aquí, y otras mujeres destacadas que le hayan puesto en la Biblia, porque Dios así lo permitió, pero no eran contados. Desechados. A las adúlteras los mataban. Y al adúltero no lo traían. Trajeron una mujer adúltera y la encontraron en el acto del adulterio, dice. ¿Y dónde estaba el hombre? ¿Y dónde estaba el hombre? Ya. Ella adulteró con alguien. ¿Y dónde estaba el hombre? El primero que tenía que tirar la piedra era al que la había engañado, o sea, al esposo. Pero también al adúltero también tenían que matarlo. ¿Y por qué no traían al adúltero? ¿Por qué lo traían al adúltero? Por eso Jesús va a expresar esto, ¿no? El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Porque habían errado al no traer a los dos, según la ley de Moisés tenía que morir. Porque él miraba el corazón, cuán lejos estaba. Y otra vez le dicen, pero Dios, Moisés dio carta de divorcio. No, es por la dureza del corazón. Hablando de la dureza del corazón, es que ustedes están con Dios, hay maldad en su corazón. Y van a justificar aún lo que Dios planificó, como al principio dijo. Desde el principio no fue así. Las sombras del pasado te siguen hiriendo. Tu ayer, tu historia, lo que fue, los que fueron, tus experiencias, las personas que quedaron atrás, cuando recuerdas, te siguen hiriendo. Recuerda, las sombras del pasado no tienen autoridad sobre ti ya. Y si la sigue teniendo, preocúpate. Preocúpate. No todo lo oscuro es maldición. Algunas sombras son de bendición. Unas sombras son de preparación. Recuerda a José, vendido por sus hermanos, su familia, a unos madianitas que lo llevaron a Egipto, viviendo en la casa de Potifar. Tras una escena escandalosa de la esposa de Potifar, lo acusó
y lo llevaron a la prisión. De la prisión, sencillamente, ¿qué pasó? Lo hicieron como primero el jefe de la guardia. Y cuando llegó a ser segundo de Faraón y vio a sus hermanos teniendo el poder y la autoridad de ejecutarlos, ¿qué hizo él? Él reconoció que Dios le había mandado y había usado esta situación de maldad. Es que Dios no estaba ahí, pero el propósito siempre estaba ahí. Y esta sombra del pasado, le ayudaron para que este hombre, José, el soñador, sencillamente sea preparado para un tiempo oscuro y negro de escasez. Para que el amor de Dios para con su pueblo, que estaba Jacob y sus hijos, 70 personas que luego van a ingresar a la tierra de Gosén, puedan sobrevivir a estos 7 años. Y todas las naciones de aquel momento vivir, incluso el propio Egipto, el propio imperio egipcio. Estas sombras del pasado le prepararon a él, al igual que a ti te prepararon. Ahora la diferencia es que tú tienes que sacar lo que no permite que tú veas la luz. Recuerda, la carencia o la falta de luz o la ausencia de luz es la que produce las tinieblas o la oscuridad. Y la carencia o la falta de Dios es la que produce la maldad. Y la maldad produce consecuencias. José fue rechazado, traicionado, puesto en prisión. ¿Qué más, no? Y luego lloró con sus hermanos. Búscalo en el capítulo 48 de cómo él llora con sus hermanos, reconciliándose con su hermano y diciendo: Dios me mandó para preservar la vida de todos ustedes y de todos. Entendió el propósito. Las sombras del pasado, que él pasó algo terrible. Wow, su historia es increíble, escrita en la Biblia. Léelo en Génesis y lo vas a encontrar. Lo prepararon a él, porque él no tenía ese obstáculo. Siempre él miraba a Dios. Por eso siempre resaltaba su vida en cualquier lugar que él esté, en cualquier entorno que él esté. Estas sombras no definieron, lo encaminaron a José para cumplir su propósito. Lo prepararon con la experiencia necesaria para ser sabio en tiempos de escasez, en tiempos simplemente de oscuridad. Y lo posicionaron, fue colocado en un lugar correcto para cumplir su propósito, el diseño original de Dios en su vida. Él lo entendió finalmente, por eso no hubo que vengarse de su hermano, no hubo represalias, no hubo nada de eso, por el daño recibido por su familia. La sombra del pasado no define, mas te prepara para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Te estoy recordando que este pueblo andaba en oscuridad, vivía en la oscuridad, y Dios no estaba ahí. Dios no es que, no, Dios no está ahí, sencillamente. Jesús se hizo pecado, y al hacerse pecado, sencillamente Dios no estaba ahí. Estaba un hombre, como tú y yo, perfecto, haciéndose pecado. Y haciéndose pecado, Dios no puede estar ahí. Pero la gran diferencia que fue que Él pagó el precio por ti y por mí, para que no haya nada que se obstruya, se oponga, y para que tú y yo veamos siempre esa luz. Esa luz siempre, a través del tiempo, se manifestó en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, y Él declaró que Jesucristo era la luz. En 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Sí,
tu identidad en Dios. Las sombras siempre van a estar. Lo escribe Pablo al entender y comprender que esas sombras del pasado no definían, sí, su identidad en Dios. Las sombras del pasado que él había tenido, sencillamente lo habían preparado para que él entendiera las escrituras, para que él no solamente hablase más de 4 idiomas, 8 idiomas, dicen algunos estudiosos, para que aprenda cultura, para que se toque con los griegos, para que vaya al todo el pueblo gentil de aquella época, Asia, Europa, y, ¿cómo se llama? Asia, Europa y África, los 3 continentes. Él fue a esos 3 continentes. Se dice que él, cuando escribe la carta a Timoteo, él he acabado la carrera. Él está diciendo, he acabado la carrera sencillamente. Sencillamente he acabado la carrera. Por eso él dijo estas cosas. Él entendió el mensaje de la perfección. Ahora tú y yo entendemos. No huyas de tu pasado. No huyas de esas cosas que te pueden dañar. No huyas. Es el tiempo de que tú ya sueltes ya el pasado. Las sombras del pasado no te pueden mantener en el pasado. Cada vez que avances, te recuerdas y retrocedes, no. Que eso te impulsen a seguir adelante. Cuando Pablo recordaba estas cosas que antes de él le dolía, esto le impulsaba a él a ir a otros lugares. 3 viajes misioneros, 6 años de prisión. Sacó en las prisiones 5 hermosas cartas, que hasta el día de hoy 13 cartas escritas a diferentes iglesias. Seguimos estudiando y aprendiendo de un hombre que tenía sombras del pasado. No lo recordamos como aquel asesino, sino lo recordamos como el gran apóstol a los gentiles, a los extranjeros de Israel, con palabras dulces, determinando la verdad en él. Él alumbraba, porque Cristo hacía que alumbrase. Era una luz. No había obstáculo ya más. Él entendió todo esto. Lo tomaba todo por basura. No, hablando de él cambiaría su pasado. No, su pasado le ayudó a que eso sea un plus para ir a otras naciones. Él hablaba con los sabios allí en Grecia. Pedro no podría hablar con ellos. Lleno del Espíritu Santo, quizás sí, ¿no? Y Dios le impulsaba y hablaba otro idioma, ¿no? Como lo hizo en el Pentecostés, no. Pero tenía que ser Pablo, porque Pablo fue preparado, era erudito. Él era un embajador, era preparado para ser embajador a otras naciones. Fariseo de fariseos se llama él. Maestro de maestros. Pero esa sombra del pasado no lo ataron, sino fueron un plus. No sigas peleando con tus recuerdos, no pelees. Pablo peleaba seguramente con sus recuerdos, pero ya no más. Ya no más. No cargue más culpas. Cristo ya cargó tus culpas, siempre y cuando sí le entregaste. Mi carga, mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo era una herramienta que estaba 2 bueyes al mismo tope y salía para arar la tierra. Y había un hombre que los llevaba para hacer los surcos y luego hacer la siembra. Jesús dice, tranquilo, yo voy a llevar. Significa que yo voy a caminar contigo. Y tranquilo, voy a hacer la mayor fuerza. Mi yugo es fácil. Deja tus culpas a Dios ya. Ya no te hieras más.
No te hieras más ya. Ya no cargues más. Dáselo a Cristo. Donde entra la luz, la sombra se retira. Donde Jesucristo gobierna, el pasado pierde voz. Donde entra la luz, la sombra se va. Por eso te digo, la carencia de luz, la falta de luz es lo que produce las tinieblas o la oscuridad. Científicamente comprobado y bíblicamente también. Donde gobierna Jesús, sencillamente las tinieblas se van. Las sombras del pasado se van. Ya no para herirte, sino para que sea un plus en tu vida y que tú puedas seguir adelante. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mira, el que le sigue y anda tendrá la luz de la vida. ¿Quién es la luz de la vida? Es Jesucristo. Y Pablo lo entendió, los apóstoles lo entendieron, Policarpio lo entendió, todos lo entendieron hasta esta época, los que siguen la verdad de Cristo. Conclusión, las sombras de tu pasado no te definen tu identidad, sino es Cristo el que define tu identidad. Él cumple su propósito en ti. Mira, en Pedro por su sombra sanaba. No era la sombra de Pedro, era la presencia de Dios. Pero ¿cuántas veces él habrá contado la sombra de su pasado? Mira que yo sigo esto. ¿Y cuánta gente habrá escuchado? Pero cuando conocí a Cristo, todo esto cambió. Eso está en Hechos capítulo 5:15, si lo quieres buscar. Dice, Cristo sana la sombra de tu pasado y la usa para glorificarse en tu vida. Ahora a ti te toca elegir y seguir viviendo en tu pasado herido o sanado. Y eso es aceptar a Cristo en tu corazón. Recuerda, la sombra de tu pasado, al ser sanado, no borrado, será de gran bendición para otro y será una herramienta para glorificar a Dios. Las sombras de tu pasado no te definen, el que te define es Dios, siempre y cuando tú entregues tu corazón. No de labios, es entregar tu corazón. Romanos capítulo 10:9 dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Corazón significa, la palabra griega es cardia, y la palabra hebrea es lev, que significa el asiento de tus emociones, el centro de tu alma, de tu ser, de tu intelecto, todo. Ahí se define. Hay 7000 pensamientos que ocurren aquí según la psicología diariamente. Y en esos pensamientos, algunos cuantos van a llegar al corazón. Y de eso van a crear una reacción. Que van a crear un hecho natural. Una orden. Ya sea en tu hablar, en tu conducta. Entrega tu corazón a Dios y deja que las sombras del pasado ya no más sigan. Recuerda, yo cada fin de año yo siempre evalúo lo que hice en todo este año. Puedo decir que cometí errores también. Aprendí de errores y Dios me levantó. Fui sanado muchas veces por otras heridas. Mi familia fue también investida para tener una relación con Dios y es algo increíble, que solo Dios está trabajando con cada uno de ellos, porque Dios es un Dios personal. El día de hoy te puedo decir que Dios sanó la sombra del pasado mío. Cada vez que recuerdo, lo recuerdo uno, porque Dios lo sanó, y otro como instrumento para glorificar a Dios. Bajo la lupa de la verdad, escuchaste este mensaje. Entrega tu corazón a Dios, porque las sombras del pasado ya no te pueden seguir atando, ni hiriendo, ni haciéndote retroceder. Las sombras de tu pasado, entregadas
a Jesucristo, sencillamente sirven de bendición para muchos, no solamente para ti. Y es una herramienta poderosa para glorificar a Dios. Que Dios te bendiga. En verdad, en esta noche que tengas una hermosa noche, una preciosa noche, en cualquier lugar que estés. Y recuerda, las sombras de tu pasado no te definen, el que te define es Cristo. Las sombras de tu pasado no te dan identidad, el que te da identidad es Jesucristo. Mas a todos los que creyeron y recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es creer y recibir a Jesucristo en tu corazón. Ya te lo expliqué. Que Dios te bendiga. Bajo la lupa de la verdad, que es la Biblia, hemos indagado, investigado y nos hemos dado cuenta que Dios siempre tiene el control. A pesar de nuestras malas decisiones, a pesar de la carencia que hemos tenido de Dios, aún a pesar de eso, Dios usa eso y se pone en el tiempo necesario, en el lugar correcto, y te pone a ti en el lugar correcto para que eso glorifique a Dios. Mira, en el evento de la cruz, cuando hay miles de personas, Simón de Cirene se encuentra con Jesús. Barrabás es liberado. Barrabás significa hijo de Dios. Es increíble. Y Barrabás tipifica que nosotros deberíamos morir. Siempre dicen, yo debí morir en esa cruz. Barrabás debió morir en esa cruz. O sea, el Hijo de Dios, hablando de los pecadores, debió morir. Aunque murió el Hijo de Dios real, verdadero, que era Jesucristo, para darte identidad a ti, porque Él sabía que iba a resucitar. El crucificado al costado estaba en el tiempo, a pesar de haber vivido en oscuridad y de estar ajusticiado por sus fechorías, por su injusticia, porque murió. Jesús le promete, vas a estar conmigo en el paraíso, porque Él decidió en su corazón, a pesar de su agonía, que Él era el Rey de Reyes. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Acuérdate de mí, le dijo. Esta noche conmigo estarás. Ahora tú. Ojo, 3 horas estaba Jesús ahí en la cruz del Calvario, de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde en oscuridad. Aún la oscuridad no puede detener a Dios. Cuando Él decide aparecer, simplemente hay victoria tras victoria. Si Él, que fue crucificado, hubiera tenido la oportunidad de salir de esa situación y decir, Él conocía a Cristo en la cruz y sobreviví para contarlo, seguramente lo hubiera hecho. Simón de Cirene fue a su región, a Cirene, y empezó a predicar también. Vemos cómo luego sus hijos, Alejandro y Rufo, su esposa, empiezan a servir a Dios en la iglesia de Roma. Y empezaron a evangelizar también. A un profeta de la región de Cirene, uno que dice, sepárame a Bernabé y a Pablo, a Saulo, a Chaulo, para el propósito a lo que lo he llamado. Barrabás no se sabe su historia. Seguramente Dios no quiso que lo supiéramos para que tú y yo podamos tener en cuenta que Dios nos sacó de esa cruz. Así que Dios te bendiga grandemente. Y recuerda, en la lupa de la verdad, bajo la lupa de la verdad, viste este tema. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Chao.